Esas son las novelas que busco. Las suyas, desde luego, lo son. Son como memorias o exámenes de conciencia. Claro, tiene un aire aquí autobiográfico, y es verdad. Algunas novelas son explícitamente autobiográficas, es decir, el autor cuenta su vida. Yo qué sé, en Pío Baroja, cuando El árbol de la ciencia, pues es simplemente su estadía como médico en Cestona, en Guipúzcoa. Bueno, no la pone en Cestona, la pone en otro pueblo, pero es igual. Todo lo que recurre allí, todo lo que pasa allí, todos los personajes son los que él vio en su época de médico. Es autobiográfica. Pero sin llegar a tanto, en muchas novelas está metido el mismo autor, disfrazado de otro personaje. Es decir, muchos personajes son interesantes porque son trasuntos del autor. Son el alter ego, como se dice muchas veces. Son él mismo, el autor mismo está metido allí en un personaje. Y esos son los relatos que más me interesan, porque tienen esa, en la definición de la Pardo Bazán, son memorias o exámenes de conciencia de la humanidad. Un hecho notable en todos estos personajes de Dios, que son los que más me interesan, es que fundamentalmente son femeninos. Qué curioso. Sí, tanto machismo, sí, mucho machismo. Pero los personajes más interesantes de las novelas, empezando por Fortunata y Jacinta, claro está, o por la regenta ya que los he citado, son femeninos. Los personajes masculinos es un poco como en el ballet clásico. La bailarina es el personaje y el bailarín simplemente sujeta a la bailarina. Es algo que sale en las novelas, hay excepciones naturalmente, pero incluso los mismos títulos, hemos citado ya varias veces, Fortunata y Jacinta, pero también Juanita la Larga, o yo qué sé, Doña Perfecta, o Sor Angélica. En los mismos títulos de las novelas se presenta ya una figura femenina. Pero aunque no sea así, los tipos femeninos son los más interesantes, son los más complejos, son los que más piensan frente a la idea de que, bueno, las mujeres son puros objetos eróticos y todas esas tonterías. Pues no es así. Mientras eran los novelistas de esta época, quizá después no tanto, y antes pues tampoco, pero en esta época los novelistas son lo que se llamó entonces publicistas. Esa palabra ya está degenerada y ahora quiere decir uno que trabaja en una empresa de publicidad. No, publicista entonces es una persona que habla en público, escribe para el público y es conocido por el público. Mucho más que ahora. Los novelistas de entonces eran los personajes más conocidos del momento. Bueno, junto a algunos toreros y en fin, y gentes de la farándula. Pero los novelistas son publicistas. Prácticamente todos escriben en los periódicos. Tanto es así que un Azorín pues podría pasar por periodista. La mitad de su vida fue, ¿qué fue? Periodista. Y Unamuno, pues gran Unamuno. ¿Qué fue Unamuno? Pues un periodista, en el sentido de escritor en los periódicos. Unamuno lo justificaba porque tenía muchos hijos y había que ganar algún dinero. Y la verdad, esta es la explicación más elemental. Escriben en los periódicos porque es la forma de ganar algún dinero, porque con novelas, solo muy excepcionalmente 3, 4 o 5 personas ganaron algún dinero. Los demás ganaban dinero escribiendo en los periódicos. Había muchos periódicos, no es como ahora. En Madrid, en esta época de la que estoy hablando, se editaban 600 periódicos diarios. Algo increíble. Algunos de ellos los llamaban sapos, porque se editaban para poner unos anuncios y cobrar los anuncios, pero no los leía nadie. Quiero decir que tampoco hay que exagerar sobre la capacidad intelectual de los madrileños de hace 100 años. La mayoría de los periódicos no pasaban de 20 o 50 ejemplares.
pero circulaban por los cafés, o, en fin, más o menos influían. Es decir, los novelistas me interesan porque no son solo escritores, sino lo que ahora llamamos prescriptores sociales. Son intelectuales, palabra que se inventa ya en la segunda generación. Es decir, en la primera generación, hasta el 98 más o menos, pues hablamos de publicistas, que era la palabra que entonces se manejaba, y desde el 98 es la palabra intelectual. Como saben, la palabra intelectual fue una innovación de Zola en 1898. Pero en ese mismo año, no un año después, en textos de doña Emilia Pardo Bazán y don Miguel de Unamuno, emplean ya la palabra intelectual, naturalmente como sustantivo, no como adjetivo que sí existía. Grandes prescriptores sociales y grandes novelistas, por ejemplo, son un Galdós, un Unamuno, un Pío Baroja. Para mí, quizá los tres favoritos. Bueno, es muy difícil decir cuáles son los favoritos, pero estos lo son. Curiosamente son los tres que ganaron algún dinero con las novelas. Y Blasco Ibáñez, desde luego, el valenciano. Y montó su editorial y ganó mucho dinero. Galdós, Unamuno y Pío Baroja se caracterizan porque los tres son escépticos en religión, no ateos, como a veces he dicho. No, les interesa mucho la divinidad y la religiosidad, pero son escépticos. E influyeron mucho. ¿Qué voy a decir yo? De la influencia de un Galdós, de un Unamuno, de Pío Baroja. Está todo dicho. Voy a hacer un pequeño excurso aquí, o un intermedio. Y es que al tomar notas de los autores, vi que a lo largo de las páginas la palabra Dios se repetía muchas veces. Es algo que me llamó la atención, sin venir a cuento, es decir, como pura exclamación. Seguimos diciéndolo, decimos a Dios, por ejemplo, que es una elipsis de quede usted con Dios, que es como decían nuestros antepasados, ¿verdad? Pero ahora ya decimos hasta luego, ya ni siquiera decimos chao, ya no decimos adiós, pero el adiós ha quedado mucho tiempo. Y he sacado una lista de un centenar de expresiones que salen en las novelas sin tratar de hacer una muestra representativa ni nada por el estilo. Hay muchas novelas en que salen cientos de veces estas expresiones cuando hay diálogo, es decir, que en el diálogo las expresiones con la palabra Dios, no digamos la Virgen o los santos, eso ya multiplicaría mucho el repertorio, pero por ejemplo leo muy brevemente que Dios tenga en su gloria cuando alguien muere, en un decir Jesús, para decir brevemente a la paz de Dios es un saludo como Dios manda, para que una cosa que está bien hecha, no tiene perdón de Dios para una cosa muy mala. Armársela de Dios es Cristo, nada menos que del Concilio de Nicea. Es algo increíble, ¿no? Armársela de Dios es Cristo. Desde el Concilio de Nicea, cómo ha ido en el pueblo quedando que allí se armó la de Dios es Cristo, es decir, por una discusión teológica, y queda o donde Cristo dio las tres voces, que es un sitio recóndito o dejado de la mano de Dios, que pues no sé, no tiene remedio. Así hasta un centenar, pero que se repiten una y otra vez, pero además con cierta independencia de la ideología del autor, porque si el autor es respetuoso con la realidad, cuando quiere recoger un diálogo, recoge estas expresiones. Se dicen mucho más que ahora, mucho, por eso me llama la atención. Algunas se dicen ahora todavía, pero hemos perdido esa referencia, incluso ese adiós, ya no decimos adiós, sino hasta luego. Lo hemos perdido del habla. Lo curioso de estas expresiones es que no son al azar, las emplean mucho más las mujeres, sean religiosas o no.
Es decir, hay una habla femenina y una habla masculina, lo siento por lo que ahora se estila, pero es que hay una habla masculina y una habla femenina, y en esta época, desde luego, las mujeres hablan de otra forma y dicen muchas más estas expresiones. Los hombres pueden decir Dios sin más, pero eso no lo he recogido, porque en el fondo la censura, al decir Dios, nos quitaba la blasfemia no se podía reproducir, y decían solo Dios, pero todo el mundo imagina que es una blasfemia. Eso era más masculino. Bueno, a lo largo del estudio, y esto no está, cuando vean ustedes las 60 páginas, esto no está porque no lo he tenido claro. Vamos a ver, la religiosidad en principio es un continuo, ya digo ahí en esas páginas, hombre, no me parece un continuo, quizá es más complicado de lo que parece, es decir, creyente y ateo, es lo más sencillo, pues una línea, un continuo, entonces uno es más creyente o menos creyente, o más ateo o menos ateo. Yo creo que no funciona, es demasiado simplón este esquema, porque aparte de creyentes y ateos, hay escépticos e indiferentes. Y estos 4 tipos sí representan a toda la sociedad, básicamente. Los creyentes, bueno, pues los que tienen una fe católica, naturalmente, estamos hablando de España. Los ateos son los que sustituyen la fe por la ciencia, como se nos acaba de decir en esto de los rusos. Sí, la ciencia acaba siendo la fe sustitutiva de los ateos. O sea, la palabra ateo es una desgracia para ellos, porque teo quiere decir Dios. Entonces es muy difícil decir yo soy ateo, dice sí, pero usted ya está diciendo Dios, aunque sea negativamente. Sería mejor llamarse cientificistas o materialistas, que también se llaman a veces. Pío Baroja lo emplea, lo del cientifismo. Sustituyen, pero fíjense bien que no es un continuo con 2 polos, sino que se parecen en algo, en que tienen fe. Los ateos y los creyentes tienen fe, y los que no tienen fe son los escépticos y los indiferentes. El escéptico tiene, sobre todo, ¿qué es lo que tiene? Tiene dudas. El escéptico en religión duda. Skeptikos en griego quiere decir buscar apasionadamente la verdad. Ese es skeptikos. El escéptico es que el que necesita buscar la verdad, lo que pasa es que no la encuentra. Y de momento es eso, escéptico. No es ateo, no es creyente, es escéptico. La mayor parte de los escritores estarían ahí. Algunos como Pereda o Armando Palacio Valdés son creyentes, o Galera. Bien, pero la mayoría estarían aquí. Algunos son ateos, claramente. Pero los ateos, repito, son tan militantes como los creyentes, porque tienen una fe. Y por último, estarían simplemente los indiferentes, que es el grueso de la población.